Imaginen por un momento que pudieran diseñar un arma microscópica perfecta. A principios del siglo XX, el científico Paul Ehrlich soñaba exactamente con eso, crear lo que él llamaba una bala mágica, o sea, una sustancia química capaz de rastrear y destruir patógenos invasores sin hacerle absolutamente ningún daño al cuerpo humano. Bueno, hoy vamos a sumergirnos en el equivalente moderno y real de esa bala mágica, los antibióticos. Vamos a abordar este tema monumental con un enfoque hiperrealista y supercientífico. Entenderemos desde la historia humana a nivel macro hasta llegar a los mecanismos moleculares en 3 dimensiones más profundos. Así que futuros farmacólogos, prepárense para un viaje fascinante hacia el interior del mundo celular. ¡Empecemos! Para estructurar nuestro recorrido de hoy, vamos a hacer un viaje de zoom in y zoom out. Primero, definición y conceptos clave. Segundo, la evolución histórica. Tercero, su uso clínico. Cuarto, los mecanismos de acción bacteriana a nivel microscópico. Y cerraremos con una clasificación esquemática para que se lleven la guía de estudio definitiva. Así que pasemos a la primera sección. Definición y conceptos clave. Básicamente, ¿qué es exactamente un antibiótico? Etimológicamente, la palabra tiene raíces fascinantes. Viene del griego anti, que significa opuesto, y bioticos, relativo a la vida. Pero claro, en el riguroso mundo de la farmacología vamos un paso más allá. Un antibiótico es una sustancia química producida por el metabolismo de organismos vivos, como hongos y bacterias, o bien un derivado sintético o semisintético creado en el laboratorio. Lo increíble de estas sustancias es su capacidad de matar o impedir el crecimiento de microorganismos. Ahora, la clave absoluta aquí, lo que hace que esto sea una bala mágica, es el concepto de toxicidad selectiva. Esto significa que el fármaco es altamente letal para la célula bacteriana, pero inofensivo para nuestras células humanas. En la práctica, estos agentes simplemente entran a ayudar a nuestro propio sistema inmunológico, dándole al cuerpo esa ventana de oportunidad crucial para eliminar la infección por completo. Entonces, el punto crucial es entender cómo impactan a la bacteria. Fundamentalmente, se dividen en dos fuerzas de acción. Por un lado, tenemos a los agentes bactericidas. Como su nombre lo dice, estos provocan la destrucción directa, la muerte celular de la bacteria. ¡Pum! Se acabó. Pero por el otro lado, tenemos a los bacteriostáticos. Estos no aniquilan al patógeno de inmediato, sino que bloquean sus funciones vitales, inhiben su crecimiento y reproducción. Básicamente, dejan a la bacteria en pausa para que nuestro sistema inmunológico natural termine el trabajo sucio. Conocer esta diferencia es indispensable, porque las decisiones clínicas, ya sea para tratar una infección leve en la piel o una endocarditis severa, dependen enteramente de estas propiedades. Bien, pasemos a la sección 2, la evolución histórica. Veamos cómo fue el amanecer de esta bala mágica. Porque la guerra contra los patógenos, fíjense, no empezó en un laboratorio con batas blancas. Hace más de 2500 años, en China y en el antiguo Egipto, ya se aplicaban cataplasmas de soja mojosa para curar infecciones. Pura intuición empírica. Si damos un salto hasta 1897, el francés Ernest Duchenne notó el poder del hongo Penicillium, pero increíblemente la comunidad científica de la época lo ignoró por completo. Fue hasta 1909 cuando nuestro amigo Paul Ehrlich trajo el verdadero rigor científico desarrollando el Salvarsan contra la sífilis. Sin embargo, el momento que partió la historia médica en dos ocurrió en 1928. Alexander Fleming estaba en su laboratorio y por un accidente afortunado notó que una placa de cultivo de estafilococos se había contaminado con un moho llamado Penicillium notatum. Lo asombroso fue que alrededor del moho, las bacterias estaban destruidas, y así, sin querer, descubrió el primer antibiótico natural, la penicilina. Ahora, lo que resulta verdaderamente espectacular es la avalancha de investigación que desató ese hallazgo. A partir de la década de los 40, entramos en la indiscutible edad de oro de los antibióticos. Impulsados por la necesidad desesperada de tratar heridas durante la Segunda Guerra Mundial, se invirtieron recursos masivos para purificar y producir estos fármacos a gran escala. En apenas unas cuantas décadas, se descubrieron y lanzaron al mercado las grandes familias terapéuticas que seguimos usando hoy en día, como las cefalosporinas, las tetraciclinas y los macrólidos. Literalmente revolucionaron la salud pública mundial. Pasemos a la sección 3. Uso clínico y criterios. Aquí es donde conectamos la teoría con el paciente real mediante la farmacocinética y farmacodinamia. Para erradicar con éxito algo tan serio como una neumonía, hay que dominar dos conceptos clave. Primero, la farmacocinética, el famoso acrónimo ADME: absorción, distribución, metabolismo y excreción. Esto es lo que nuestro cuerpo le hace al fármaco. Un pequeño detalle puede alterar todo. Por ejemplo, si recetan una tetraciclina y el paciente se la toma con un vaso de leche rica en calcio, la absorción intestinal se desploma y el tratamiento simplemente fracasa. El segundo pilar es la farmacodinamia, que es lo que el fármaco le hace a la bacteria.
Esto nos dice si necesitamos mantener niveles del medicamento durante mucho tiempo continuo o si lo que importa es alcanzar un pico de concentración muy alto en una sola dosis. Pero ojo, usar mal todas estas herramientas alimenta a un monstruo biológico muy real, la resistencia bacteriana. Cuando damos dosis incorrectas o tratamientos innecesarios, solo eliminamos a las bacterias débiles y dejamos vivas a las más fuertes. Creamos superbacterias. Y las consecuencias de esto son aterradoras. Infecciones simples se vuelven incurables. Intervenciones quirúrgicas de rutina, quimioterapias o trasplantes de órganos podrían volverse sentencias de muerte por la falta de una profilaxis eficaz. De hecho, se proyecta que para el año 2050 la resistencia bacteriana causará hasta 10 millones de muertes anuales si no cambiamos el rumbo ahora mismo. Seguramente se preguntan, ¿cómo logran sobrevivir las bacterias a estos químicos tan potentes? Bueno, a nivel micromolecular, desarrollan defensas increíbles. Una de ellas es la creación de bombas de flujo. Imagínenlas como pequeñas bombas de achique en un barco que literalmente expulsan el antibiótico hacia afuera antes de que haga efecto. Otra táctica es producir enzimas líticas que actúan como tijeras cortando y destruyendo la estructura del fármaco, o incluso son capaces de mutar y cambiar la forma de sus receptores, cerrándole la puerta en la cara al antibiótico. Por todo esto, respetar los tiempos y dosis farmacológicas es nuestra mejor arma contra estas adaptaciones microscópicas. Entramos a la sección 4, mecanismos de acción. Hagamos un zoom extremo y visualicemos cómo se ve esta batalla en el micromundo. Muy bien, adentrémonos en esto. Si observamos el plano estructural de una bacteria, encontramos 5 puntos débiles súper específicos. Aunque existan muchísimas familias de antibióticos, casi todos enfocan su ataque en uno de estos 5 frentes. La síntesis de la pared celular, el copiado de ácidos nucleicos como el ADN y ARN, los ribosomas que fabrican proteínas, la permeabilidad de la membrana celular y finalmente la síntesis de ácido fólico. Vamos a analizar cada uno de estos mecanismos hiperrealistas de cerca. El primer mecanismo ataca directamente la armadura de la bacteria, su pared celular. Aquí es donde brillan los famosos betalactámicos, como las penicilinas y las cefalosporinas. Tengan en cuenta que la bacteria tiene una presión osmótica interna brutal. Sin su pared celular simplemente explotaría. Estos fármacos bloquean las enzimas que construyen esta pared, actuando literalmente como bolas de demolición moleculares. Dejan a la bacteria tan frágil que el agua entra de golpe, la célula se infla y explota, lo que llamamos lisis celular. Es un efecto bactericida rápido y letal. El segundo blanco es el corazón de la maquinaria celular, la fábrica de proteínas. Sin proteínas, ninguna célula puede vivir o multiplicarse. Antibióticos como los aminoglucósidos, los macrólidos y las tetraciclinas actúan como misiles de altísima precisión. Se anclan directamente en los ribosomas bacterianos, específicamente en las subunidades 30S o 50S, y al hacerlo, atascan todo el proceso de lectura genética. Dejan a la bacteria sin su material de construcción esencial. Es exactamente el equivalente a ir y desconectarle el interruptor principal de energía a una fábrica industrial. Luego tenemos los mecanismos 3 y 4, donde el asalto es aún más profundo. Por un lado, fármacos agresivos como las quinolonas atacan el mismísimo código fuente de la vida, inhiben la síntesis de ADN y ARN. Lo que hacen es neutralizar enzimas clave como la girasa, lo que provoca que el ADN de la bacteria se enrede por completo al intentar replicarse. Y por otro lado, el mecanismo 4 se encarga de la membrana celular interna. Ciertos antibióticos perforan esta membrana, alterando su permeabilidad, lo que causa que los iones y fluidos vitales se fuguen hacia afuera, llevando al microorganismo a un desenlace fatal. Y para completar nuestra lista, el mecanismo número 5 ataca el metabolismo. A diferencia de los humanos, las bacterias tienen que fabricar su propio ácido fólico para poder crear ADN. Medicamentos como las sulfonamidas son maestros del engaño. Se hacen pasar por moléculas reales y se meten en las vías metabólicas de la bacteria, pero como son impostoras, paralizan toda la línea de ensamblaje. Básicamente, matan de hambre a la bacteria bloqueando su capacidad de nutrirse y reproducirse. Un ejemplo perfecto y súper elegante de un efecto bacteriostático en acción. Llegamos a la sección 5, nuestra clasificación esquemática final, la herramienta definitiva para cualquier estudiante de farmacología. Vamos a unir todas las piezas del rompecabezas de hoy. Al estructurar esta información, conectamos directamente la familia del fármaco con su objetivo microscópico. Fíjense, si queremos destruir la pared celular, usamos beta-lactámicos, como la clásica amoxicilina. Si necesitamos apagar la síntesis de proteínas, acudimos a macrólidos o aminoglucósidos, como la amicacina. Para atacar el ADN, las quinolonas son la respuesta. Y si buscamos bloquear el ácido fólico, recetamos sulfonamidas.
Organizar el conocimiento de esta manera, guiándonos por el mecanismo de acción celular, reduce inmensamente el error terapéutico y asegura que la receta que entregamos en el consultorio tenga una lógica biológica impecable. Pero claro, en la biología, las victorias nunca son definitivas. Las superbacterias ya están encontrando formas de esquivar estas balas mágicas. Así que cerramos esta revisión dejándoles una pregunta directa a ustedes, la próxima generación de científicos. Sabiendo qué tecnologías como la inteligencia artificial y el modelado molecular en 3D ya están descubriendo nuevas vulnerabilidades celulares, ¿qué papel van a jugar para innovar y crear las terapias de las próximas décadas? La carrera evolutiva entre la ciencia y las bacterias nunca se detiene. Muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo recorrido hiperrealista. Sigan cuestionando y nos vemos en la próxima exploración científica.